la caza. Sin embargo, cuidado, porque hay peligro en esas altas hierbas. En esas praderas existe el peligro. That pulley doesn't go a bunch more. Okay. Voy a aprovechar para pediros que apaguéis los micrófonos, por favor. Por fin han vuelto las grandes manadas buscando esa alimentación que necesitan y aportando esa limpieza a esas praderas, limpiando las praderas. Los elefantes son los últimos en marcharse. Y ahora que ya no hay un lugar fácil donde pueden esconderse los depredadores, por fin los humanos podemos salir a jugar. For the predators to hide, the humans can finally play. Así podemos jugar los humanos, ahora que los depredadores no se esconden entre las hierbas. Has anybody here ever seen a football match played in ¿Alguien tall? aquí ha visto un partido de fútbol jugado en una pradera llena de hierba? ¿Alguien ha ido a un festival de música entre altas hierbas? Hay algo que es muy central a la experiencia y al espíritu humano relacionada con la pradera profundamente pastada. Empecemos en el Pleistoceno, también conocido como la Edad de Hielo, pero ese es un nombre un poco malo. Vamos a llamarlo el Pleistoceno, que empezó hace 2,6 millones de años y llegó hasta hace 12.800 años. El Pleistoceno se caracterizó por la megafauna. Hay una enorme colección de animales que ya no existen y una enorme colección de depredadores que verdaderamente dan. An armadillo the size of a golf cart, right in the middle there. These Fijaos animals. el tamaño de estos animales, es como el Parque Jurásico. And of those animals that we just looked at, Y de esos animales que acabamos de ver, hay dos tipos de tecnologías digestivas que están en marcha para poder limpiar esas praderas de vegetación y esas sabanas de vegetación. Tenemos, por una parte, los que tienen un tipo de intestino que es caudal o distal, un intestino posterior, y luego tenemos los ruminantes, que requieren, los ruminantes, una nutrición de mucha más calidad, con más proteína. Por eso tenemos aquí un estiércol así muy sueltito, mientras que el que tiene la cebra, por ejemplo, es un estiércol mucho más vasto. Todo el mundo sabe que a los caballos no se les puede dar ciertos tipos de alimentos porque tienen problemas para digerirlos. Bueno, pues estas dos tecnologías trabajaban juntas. Primero, los rumiantes que consumían todo el producto de alta calidad en la sabana y luego después entraban los que tienen este otro tipo de intestino, el caudal o posterior, que limpiaban lo que quedaba. ¿Veis esto? Hay gente que dice, tenemos que volver a la época en la que los bisontes avanzaban por las praderas. Pues los bisontes son ruminantes y necesitan un forraje de más alta calidad, así que no hay quien limpie los restos por detrás. Los elefantes son fermentadores posteriores, caudales. Fijaos en los años 50 qué poco forraje queda detrás de los elefantes. Es una vista muy hermosa, pero daros cuenta lo poco que queda como forraje tras ellos. Y una parte que vamos a estar hablando hoy mucho es la sabana. Estas praderas con árboles, y veis parte de la función de limpieza que ejercen los elefantes con esa enorme presión que ejercen sobre los árboles. Hay algo muy interesante sobre el Pleistoceno.
No había mucha tundra, ni desierto, ni espacios tropicales, ni subtropicales, sino que sobre todo eran sabanas. El mundo entero se constituye de diferentes tipos de sabana, más densa o menos densa. Y para que sepáis, para que quede claro, la sabana es una pradera con árboles en la que los árboles están distanciados lo suficiente entre sí para que la luz del sol pueda llegar sin problema al suelo. Eso es una sabana. Y de lejos es el mejor ecosistema para la productividad. Hoy en día en el movimiento regenerativo lo llamamos silvopastura, pero es sabana y es lo que siempre ha sido. En este tipo de entorno, en el que se consume todo el forraje, no habría fuegos que se salieran del control, porque no habría combustible para esos fuegos, no habría árboles sobrecrecidos, envejecidos. Además, el suelo era mucho más saludable. El suelo sostenía y captaba mucha más agua y generalmente había rayos en ciertas épocas, pero que no tenían mucha afectación porque no había combustible que quemar. Todo el mundo que haya estado junto a un gran lago sabe que eso regula el clima y la temperatura. Entonces todo el mundo tenía un suelo lleno de agua ahí captada, con lo cual el clima estaba mucho más regulado. Y hay muchísima literatura que nos muestra que los incendios no sucedían al mismo nivel que suceden hoy en día. Los incendios salvajes se han incrementado porque ya no tenemos esa megafauna que nos limpie los árboles y que nos limpie ese combustible más fino que quedan cuando no hay pastoreo adecuado. Evidentemente, estos somos nosotros y nuestra evolución. Y quiero que os deis cuenta de este punto de inflexión tan interesante. Y este es el Pleistoceno, hace 2,6 millones de años, hasta hace 12.800 años. Algo en este momento, algo referente a este entorno de sabana que fue creado y sostenido, mantenido, megafauna, llevó a que nuestra capacidad craneal aumentara de manera exponencial. Nuestra capacidad craneal se triplicó en este periodo. Este es el Holoceno en el que vivimos ahora. De hecho, desde el final del Pleistoceno, nuestra capacidad craneal se ha, de hecho, descendido un poquito incluso. Este es el Central Park famoso de Nueva York. Es interesante porque esta parte del parque se llama la pradera de las ovejas. Veis a los primates aquí disfrutando. Y desde el cielo se puede ver. Si imagináis que esos edificios y carreteras no estuvieran, es 30-40% de cobertura de árboles. Es una sabana. Algunos de los profesores con los que trabajo, que saben más que yo, dirían que el 30% de cobertura de árboles es una proporción óptima para la productividad ecológica. Esto es en Australia, otro ejemplo. Y lo mismo, 40-50% tiene cobertura arbórea. ¿Por qué vas a un campo de golf? En realidad no es para darle a la pelota, sino que es para estar con tus amigos en la sabana. Por eso la gente va a jugar al golf. Todas las grandes casas y mansiones como esta, la gente crea una sabana. Cuanta más riqueza haya en una zona, más dinero se invierte en la creación de nuestro ambiente primordial, primigenio. El lugar más rico del planeta, tal vez no el que más, pero uno de los que más ricos son del planeta, tiene una sabana al lado. Tienes que tener esa sabana, está en nuestra sangre, en nuestra genética, está profundamente
anidado en nuestro cerebro el deseo de estar cerca de una sabana, un lugar donde nos sentimos en casa. Pero hay algo interesante aquí sobre el juego entre caos y orden. Todos sabemos, y de hecho he aprendido hace poco, que aquí tenéis también a la Caperucita Roja. ¿Dónde va? Ella va al bosque oscuro. Ahí es donde vive el caos. Ahí donde va a haber cosas que te vienen a atacar. Ahí es donde los humanos a nivel profundo sabemos que no debemos estar en realidad. Y luego está la más elevada manifestación del orden. De hecho, casi demasiado orden. Aquí, en la ciudad de Nueva York, podemos ver ese orden. Así que podemos pensar en la sabana como un monumento al equilibrio entre el orden y el desorden. Tenéis aquí en Madrid dos sabanas. El Parque del Retiro y el Parque del Oeste. Este me gusta mucho, es Sydney, en Australia. Es interesante daros cuenta cómo la Catedral de Santa María, que está aquí, me encanta porque estuve en Australia durante 2 semanas en noviembre, trabajando allí. Y fijaos, ese parque central entre el Memorial Anzac y hasta la fuente, que puede verse ahí en medio del parque, es este paseo. Esta gente no lo sabe, pero están adorando la sabana. Incluso nuestras catedrales están diseñadas para imitar a la sabana. La luz que atraviesa esos cristales tintados en una catedral es un espejo exacto de una puesta de sol en una sabana. Aunque me gustaría que esta imagen de la izquierda estuviera un poquito más pastada. Pero hay algo interesante que sucedió aquí, en este punto de la historia, en este punto de inflexión. Y estoy pensando en ello, diciéndome, ¿qué sucedió aquí exactamente? Puede ser que estos mega herbívoros entraron, crearon un entorno de sabana que era tan estable durante tanto tiempo que permitió que creáramos estos sistemas complejos de cultura, de arte. Aquí hubo algún tipo de presión selectiva, evolutiva, que tuvo que suceder. ¿Qué ha pasado aquí? Y que yo sepa, nunca ha habido un punto de inflexión que haya resultado un incremento craneal de tal calibre en ningún animal. O sea que algo especial sucedió aquí. Podríamos decir que había un entorno tremendamente estable, los humanos crearon la cultura y empezamos a jugar un juego. Y ese juego en sí mismo, a su vez, creó una presión selectiva hacia cerebros cada vez mayores. O sea que jugar ese juego nos hizo cada vez más inteligentes. Esta es una idea bastante buena, una explicación bastante razonable, pero parece que habría algún elemento de mayor gravedad, ¿no? Y no sabía cuál era ese elemento hasta ayer. Esto es el Museo Reina Sofía. Todo el mundo está paseando, mirando el arte, pero se están perdiendo la pieza más fundamental de arte de este museo, que es la sabana que han recreado en medio del museo. Y en medio de la sabana que han puesto es una obra de arte que no es el punto de agua, que también es una obra de arte, evidentemente, y ese punto de agua, por supuesto, era muy importante en la sabana, pero es que es arte en medio de esta sabana, emergiendo del centro de esta sabana está el arte. ¿Y qué es el arte? Pues el arte bueno, debatible, pero el arte realmente bueno
nos habla de nosotros mismos. Lo miras y dices, ese soy yo, ese arte soy yo cuando lo observo. Y en ese momento tienes una conexión más profunda con lo divino. Tienes una conexión sublime con algo mayor que tú, que en un análisis final los sabios nos dirán que lo que yo soy y lo que nosotros todos somos es lo sublime y lo divino. Pero resumiendo, la sabana es donde encontramos a Dios. Nuestra conexión con la divinidad, cuando nos despertamos y dijimos, estoy aquí, existo y voy a morir en algún momento. Así que empezamos a crear cultura, empezamos a crear arte, música, deportes, todo ello emergió de la sabana. La sabana que fue creada y mantenida por los animales herbívoros. Así que la humanidad y todo lo que experimentamos hoy está derivado de estos animales, de estas manadas, de estos grandes rebaños que han creado y sostenido la sabana. Este cuadro me dejó alucinado la primera vez que lo vi. No sabía por qué y lo he estado pensando durante mucho tiempo. Y es una escena de la Proseta. La Proseta es uno de los textos fundacionales de la mitología nórdica y habla de nuestro origen. Y al principio, según los Proseta, el mundo era un mundo de hielo y de fuego. Y cuando se encontraban el fuego y el hielo, cuando se encontraron, crearon gotas elementales. Y esas gotas, las primeras gotas, tomaron la forma de un hombre, este que está aquí, que se llama Emir. La segunda serie de gotas formó esta hermosa chica que se llama Abduma. Abduma es la vaca. Abdumla le ofreció sostén a Emir. Emir es el padre de lo que en la mitología nórdica se llama los Jotnar, que son seres sobrenaturales que son similares a los dioses. Y en las historias nos hablan de tres reyes que hablan con otro rey, explicando cómo sucedió todo esto. Y preguntaron, ¿y de qué vivía Abduma? ¿Sobre qué vivía? ¿De qué se alimentaba? Se alimentaba de la sal que aquí está lamiendo, de esta roca. Y de esa roca, al lamerla, está creando un hombre. Este hombre que sale de la roca de sal es Buri, que es el abuelo de los dioses Odín y muchos más, que a su vez crearon a los humanos. Entonces, en esta imagen tenemos a un animal de rebaño que está lamiendo a la humanidad, creándola de el potencial, del lugar de donde todo surge. ¿Y por qué tendrías a una vaca lamiendo a un hombre y sacándole de la tierra y no pensar que esto es una locura? Porque hay algo profundo en todo esto que sabemos que es cierto. También hay otras cosas interesantes sobre esto. Más tarde, los hijos de Buri mataron a Emir. Así que tenemos en la temática de los hermanos en lucha, como el rey Abel en la Génesis. Tenemos a los animales que llegan primero y que luego crean, lamiendo la tierra, crean al hombre. Y cuando los hijos de Buri mataron a Emir, su sangre invadió la tierra y mató a todos los gigantes del hielo, excepto a uno que sobrevivió con su mujer en un arca que construyó y que después creó una nueva raza. Así que tenemos toda la historia del Génesis en un solo cuadro. Súper interesante.
Tenemos aquí a Buri, que sale, emerge de la roca de ese potencial caótico. Así que en cierto modo representa el orden que emerge del caos. Y tenemos a Abdumla, la vaca, que está trayendo el orden del vacío precosmogónico, un animal de rebaño que está creando el orden que permite que la humanidad pueda emerger de la nada. Seguro que se me han olvidado muchas cosas de mencionar en mis pensamientos sobre todo esto, pero esto es una de las cosas más asombrosas. Aquí tenemos otro cuadro de la misma imagen, una alimentación sin fin que está siendo simbolizada aquí, emergiendo de Abdumla, la vaca primigenia. Si esto fuese una ardilla, dirías, esto no tiene sentido, pero como es una vaca, de alguna manera hay algo ahí profundo que nos llega y que nos encaja, porque todos somos primates que conseguimos vivir en un entorno saludable y seguro porque estaban los herbívoros creando esa sabana y manteniéndola. Tal vez podéis reconocer, esto es una silla, un sillín de bici de Pablo Picasso. Él vivía en París. Ahí estaban los nazis. No tenía mucho con lo que trabajar en cuanto a materiales, ¿no? Entonces fue a la basura, al caos potencial. Sacó unos trozos de una bicicleta y creó el orden, dándole forma y representando la cabeza de un toro. Este es otro ejemplo de cómo la unidad del caos y el orden dan un equilibrio perfecto entre caos y orden, que se representa perfectamente, de alguna manera, en el animal de rebaño. Y entonces todo empezó a ir mal. La caída. Hace unos 12.800 años, al final de la Edad de Hielo, tuvimos un periodo bastante terrible para la humanidad. Esto, irónicamente, fue causado por una corriente de meteoritos que se llama Taurid, toro. No tiene nada que ver en realidad, pero el universo es gracioso. De esta manera, hace unos 12.800 años se pasó un periodo de 30 años en los que la Tierra fue machacada por los fragmentos de un cometa en que era el nombre de ese cometa. Y de repente, de un día para el otro, las temperaturas del planeta cayeron 10 grados centígrados. Al principio se pensó que fue unos miles de años, después unos cientos, pero finalmente nos hemos dado cuenta de que esta época de las Drías más joven sucedió muy repentinamente, en muy poco tiempo. El 65% de los grandes animales de todo el planeta desaparecieron. El 60% de los humanos desaparecieron. Fijaos que solo el 16% en el África subsahariana. ¿Y dónde están los mayores herbívoros del mundo hoy? En África. La población cayó, la población humana, en un 60%. Estos fragmentos de cometa impactaron en la Tierra en un ángulo que intersectaba con la capa polar y hubo una gran inundación y los científicos saben que hubo un montón de agua que se derritió del hielo y que entró en el Atlántico y detuvo las corrientes atlánticas. Esto lo sabemos, es un hecho. Y también sabemos que vino de los polos, las capas polares, y que esto muchas culturas indígenas lo han transmitido durante miles de años, que hubo un cataclisma y que fue terrible. Un tercio de la superficie de la Tierra se quemó. Cuando el cometa impactaba, había enormes
cantidades de fuego y de restos que salían volando y caían sobre otras zonas de la Tierra. Entonces, veis cómo cayeron las temperaturas de repente. No sabemos todavía por qué volvieron a subir las temperaturas. Eso todavía es un gran misterio. Pero después de 1400 años, por fin empezaron a subir de nuevo. Y viendo, este es el campo o la capa que fue afectada por todos esos restos en explosión. Y en esa intersección entre Groenlandia hay un cráter ahí bajo todo el hielo que es objeto de mucho debate. Y es muy posible que ese cráter sea el resultado de este impacto, aunque esto está todavía bajo debate. Y en esta zona descubrieron iridio, carbono, platino de otros planetas extraterrestres, que esos isótopos solo se pueden conseguir porque vienen de otro planeta. Así que podéis ver el enorme impacto que tuvo este evento. Esto se llama la manta negra, esta capa de aquí. Y por encima de esa capa negra no hay fósiles de megafauna. Por debajo es donde se encuentran los fósiles de la megafauna. O sea que esa capa negra, esa manta negra, es cuando sucedió ese enorme episodio, evento de quema y desintegración y descomposición de toda la materia orgánica sobre ello. También, y Felipe de esto sabe, no hay fósiles de la cultura Clovis por encima de esta capa. Y la cultura Clovis estuvo presente durante unos 1400 años, ¿verdad? Que sepamos, claro. Antes de este evento en el que de repente desaparecieron. Esto es aburrido, no quiero que lo leáis. Solo quiero que sepáis que este es un estudio que explica que el Valle Willamette de Oregón antes era sabana antes de convertirse en bosque. Lo mismo en Tailandia. Hay muchísima literatura que nos muestra que a lo largo y ancho del planeta había sabana, algo sucedió, la megafauna desapareció y ahora tenemos praderas y bosques demasiado crecidos. Así que la tesis es que en una ecología que funciona adecuadamente depende de la megafauna del Pleistoceno y el pastoreo de ultra alta densidad, que es lo que yo practico y mucha gente regenerativa practica, tiene la intención de imitar esta actividad. En otras palabras, el pastoreo de ultra alta densidad, o como quieras llamarlo, es ese hackeo ecológico que hemos estado buscando. Hemos estado en un declive terminal desde hace miles de años y nosotros, que vivimos poco tiempo, no podemos darnos cuenta de que esto está sucediendo. Pero es que llevamos 13.000 años en declive y por fin estamos desarrollando la ciencia para poder reconocer esto. Esta es una imagen fantástica de Latinoamérica. Os daréis cuenta que todo ese forraje ha sido consumido por los animales y que con el tiempo eso se va a volver a llenar. Otro buen ejemplo. Debo mencionar que hay mucho debate en la comunidad regenerativa sobre cuánto residuo deberíamos dejar tras los animales. La idea de que deberías dejar algo viene de un estudio de 1955 por un señor llamado Kreiter de Missouri, y en ese estudio se ve que él cultivó en macetas hierba y usando unas tijeras fue cortando y descubrió que no deberías cortar más de la mitad si quieres que siga creciendo la raíz. Pero eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la naturaleza. Utilizando el modelo del Pleistoceno y lo que la gente está viendo en el terreno por todo el mundo, si le machacamos el suelo, nos comemos todo al ras y dejamos un periodo de
recrecimiento apropiado, es ahí donde la ecología realmente florece. Es lo que nos está pidiendo el ecosistema. No voy a hablar mucho de pastoreo. Sí que voy a decir que cuando hacemos esta práctica de pastoreo de ultra alta densidad, estamos rompiendo, perturbando la capa superior de la tierra, la bioturbidación, y si conseguimos que los animales estén muy apretados y se coman todo, incluso lo que no quieren, además de lo que sí quieren comer, si permitimos, al contrario, si permitimos que pastoreen de forma selectiva, que es lo que ha pasado en los últimos 13.000 años, porque no existen los depredadores que los mantengan juntitos y en movimiento, entonces lo que sucede es que todas las especies más deseables son sobrepastadas y proliferan las que no queremos. Y por eso ya no hay hierbas perennes de clima cálido en todo el planeta. Están desapareciendo porque han sido sobrepastadas hasta la nada. Y es así como también conseguimos un excelente contacto de la semilla con el suelo. Nadie planta el jardín o la huerta tirando las semillas, sin más, sino que se necesita un contacto de la semilla con el suelo. Para eso funcionan también las pezuñas de los animales. Aquí hay una serie de fotos de animales que muestra a ese ganado trasladándose a una nueva parcela. Hay algo en la naturaleza que está imitando este rebaño. Fijaos, en la naturaleza salvaje pasa lo mismo, la misma actividad. El punto importante a mencionar aquí es que los exudados de las raíces alimentan a tu suelo según van creciendo. Es decir, que el incremento de materia orgánica de tu suelo viene de los microorganismos muertos, no de la cobertura. Una de las ideas prevalentes es que hay que cubrir el suelo con hierba seca, pero solo el 20% del incremento de materia orgánica viene de esa cobertura. La gran mayoría viene de que las plantas toman los fotones, crean nutrientes en su cuerpo y los exudan por sus raíces. La microbiología lo consume, muere y esa microbiología muerta es la que se convierte en materia orgánica. Así que lo que queremos es crear más exudados de raíces y queremos muchas microbiología en el suelo que estén gorditos, igual que queremos vacas gorditas, queremos microbiología gordita. Y eso se consigue con plantas de alta energía y eso se consigue quitando toda la hierba, pastando al ras. Si solo quitas parte de la hierba, entonces te quedan muchos tallos que pierden energía y que pierden esa energía del suelo y de las raíces, con lo cual las raíces ya no tienen tanta energía que exudar a los microorganismos y entonces estamos debilitando todo el sistema. Estamos quitándole comida a los microorganismos al dejar esos tallos. Esta es una foto en Australia, en una zona rural que visité y podéis ver que esto es algo no deseable. Tenemos un montón de materia vegetal ahí tumbada sobre el suelo. Esto no lo queremos. También podemos notar, si vemos de cerca, que la parte trasera de estos animales tienen restos de estiércol que les gotea por las patas, es decir, que están consumiendo demasiada proteína, con lo cual ellas no están en buen estado tampoco. Y toda esa materia, esa hierba sobre el suelo tampoco es un estado saludable del sistema. Así que aquí ha habido una oportunidad perdida. Ahora es temprano, la temporada es primavera, no hay mucho sol para el nuevo crecimiento porque está totalmente cubierto y aplastado. Hay menos intercambio gaseoso entre atmósfera y suelo. Esto no es lo deseable. Aquí, esta es mi granja en Texas. Podéis ver mi ganado español con cuernos. Utilizamos ganado colonial español porque es el ganado más nativo para nuestra zona. Los españoles trajeron su ganado que escapó y durante cientos de años, 200, 300 años,
fueron asalvajados, iban solos por el territorio sin apoyo, sin suplementación alimentaria, sin cuidado humano, nada. Fijaos cómo en esta zona había descansado durante 8 meses. Podéis ver este rebrote después de 8 meses, muy denso. Y hablaba con mis amigos australianos sobre esto y me decían, ¿pero esto lo van a comer todo? Sí, sí, van a comerse casi todo. Mirad cómo se lo comen. Y no queda mucha vegetación tumbada sobre el suelo. Las zonas herbáceas que están entre, Down to the ground. This is a replication of what the vaya, que se lo han comido todo, casi todo. Y esto es lo que habrían hecho los animales en el Pleistoceno. Es exactamente eso lo que hubieran querido. Lo que queremos es reproducir eso. Todo tiene una oportunidad mayor de descanso y de recuperación. Así que va a haber muchas hojas, se van a alimentar muchísimo los microbios, va a haber una mayor capacidad de carga animal, todo se va a recuperar mejor y lo más importante para todos es que todo va a ser más nutritivo. Por favor, que Jesús Rodríguez apague el micrófono. Aquí tenemos un ejemplo de crecimiento rápido. La genética es súper importante. Este es un toro fantástico y tiene una condición corporal magnífica, ha madurado muy pronto y vemos que hay una calidad de forraje baja. O sea, que hemos traído. Y es que las vacas africanas no han tenido tampoco ayuda humana, no han sido mejoradas por el humano. Así que nuestros sistemas tecnológicos de mejora han hecho debilitar esta genética. En los últimos cientos de años hemos tenido mucho combustible fósil muy barato y se han hecho muchos feedlots o cebaderos industriales. Y yo soy en parte culpable de eso. Las generaciones anteriores de mi familia se han dedicado a eso, así que yo tengo mucho que devolver, mucho que regenerar debido a la actividad de mi familia anteriormente. El ganado Angus y Charolais les podréis ver en verano junto al lago, en la sombra, cuando se está produciendo más forraje. No están ganando mucho peso. Es una genética muy adaptada. Así que si podemos llevar a nuestra genética a estar mucho más alineada con su hábitat, esto sería de gran ayuda. Y puedes hacerlo. Puedes mover tus animales más a menudo, es verdad, pero si la genética de tus animales no está nutricionalmente adaptada a tu zona, no vas a poder permitirles hacer su tarea ecológica adecuadamente. Este ganado, el ganado que hay en Texas, por ejemplo, no pueden hacer su trabajo si están a la sombra, esperando. Entonces no están trabajando. Y uno de los grandes problemas es que hemos hecho lo que llamamos la búsqueda de animales que se vendan bien, mayores, con canales más anchas. Estamos seleccionando para la venta. ¿Y quién tiene éxito? Tenemos que guardar los animales que son más precoces, que paren más jóvenes y más a menudo. Es decir, no hay que centrarse solo en una característica que es la venta, sino que hay que mirar todas estas. La mejora de la productividad individual no va a compensar. Más pequeño y más pesado es mejor. Los mataderos no les gusta eso y eso es algo que tenemos que abordar. Toda la cadena de suministro va a tener que abordar este tema, hasta los restaurantes también, porque el cliente quiere un chuletón bien grande, pero gran parte del mundo tiene un forraje de baja calidad, con lo cual un animal pequeño y más pesado va a tener mucho más éxito y va a poder hacer su trabajo como mecanismo ecológico mucho mejor que un animal grande. Así que la gente va a tener que acostumbrarse a comer chuletones más pequeños si quieren realmente
estar imitando esa actividad de la megafauna. Los animales más pequeños crecen más rápido en relación con su tamaño. Un animal va a ganar más peso al día en relación con su tamaño, lo cual es mucho más eficiente. Para que entiendan que necesitamos más animales por hectárea. Y esta es una de las características distintivas, que si quieres maximizar tu eficiencia y cosecha, tienes que favorecer un pastoreo no selectivo, alto impacto animal y ultra alta densidad. Si te falta uno de esos 4 elementos, vas a tener problemas. Imaginemos que tenemos todos esos 4 elementos, excepto el alto impacto animal, el tercero. Entonces, no estás permaneciendo el tiempo necesario. De hecho, no, es que no funciona. O sea, no puedes no tener ese tercer factor. Tienes que tener los 4. Máxima eficiencia, pastoreo no selectivo, impacto animal y ultra alta densidad. Si dejas a tus animales en un espacio abierto hasta que se coman todo, van a sufrir, tanto ellos como el ecosistema. Por eso hay que apretarlos y moverlos con frecuencia. Yo no puedo separar la actividad del rebaño, de la manada, de los megahívoros, de nosotros. Para nada. Es inseparable. Todos los eventos deportivos a los que voy, la curva de toda catedral por dentro, ahí está la sabana. Es esencial y central a nuestro desarrollo y a nuestra humanidad y a nuestra existencia misma. La pregunta es, ¿quiénes somos sin los rebaños? Espero que nunca tengamos que encontrar la respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Si queréis pasar al sonido de sala, podéis cambiar de canal. Aquí vamos a mantener el castellano. Habéis disfrutado todos. Vamos a empezar, si queréis, por las preguntas de la gente que esté aquí, para que sea más directo. Le traducimos, Felipe, entre tú y yo a Hobbes las preguntas que se hagan aquí en castellano, ¿vale? Ana, si te parece bien. Empezamos por las preguntas en la sala. Y luego la gente que tenga preguntas. Y después seguimos con las preguntas online. Podéis poniendo en el chat el que quiera, y el que quiera intervenir puede también levantar la mano y veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Venga, pues empezamos por aquí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sí? I ask it in English, and if you, I can translate it. Thank you very much. It was very Va a interesting. preguntar en inglés. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Te voy a hacer la misma pregunta que Felipe desea. No sé si en Texas o en Estados Unidos habéis pensado en este punto que siempre estoy yo dándole vueltas. Este sistema parece una solución maravillosa para la regeneración del suelo y muchas otras cosas, pero ¿y el equilibrio entre el consumo de carne y la población y la limitación que supone esto? ¿Es posible? Porque creo que tenemos la tendencia de buscar soluciones métricas a nuestros problemas sin pensar en qué genera nuestros problemas. Creo que el exceso de consumo de carne está en la base de muchos de nuestros problemas. ¿Tenéis investigación, datos en Estados Unidos que hable de cuánta área puede ser utilizada, cuánta carne puede ser ofrecida a la población que tenemos ahora mismo y cómo deberíamos reducir nuestro consumo de carne o si podemos seguir consumiendo como hacemos ahora? Y dice Hobbes, ¿deberíamos comer más carne? No hace falta que traduzca.
Ana está haciendo traducción, ¿eh? Pero bueno, básicamente, sí, si quieres ir en castellano para la gente que a lo mejor no haya escuchado y ya está. Sí, Brevemente. sí. La idea de mi pregunta No es va a que repetir su pregunta. Felipe en su día, cuando visité su finca, es si en Estados Unidos hay algún debate o investigaciones sobre la posible limitación que pueda haber. O sea, ese es un sistema que me parece una solución muy buena para la regeneración del suelo, hasta donde yo conozco, pero ¿cuál es la relación de esto con la capacidad no es la capacidad, con nuestro consumo de carne? Que creo que hoy en día tenemos un consumo bastante elevado de carne. Hay algunas investigaciones incluso que habla de overfat people, personas obesas que consumen demasiada proteína animal, y si este sistema podría generar suficiente proteína para este nivel de consumo que tenemos hoy en día, o si deberíamos también plantear cuál es la origen de nuestro problema, que es el exceso de consumo de carne animal. Era más o menos esto, no sé. Yeah. Okay. So I'll address the question from a few. Voy a responder a esto porque he oído el tema de la salud ahí, en tu pregunta. La gente está gorda porque no está corriendo detrás de las gacelas en la sabana. O sea, ya no hacemos eso. Y ese es el motivo principal del tamaño de la gente. No es comer carne que les hace gordos o con falta de salud, sino que es la falta de ejercicio. En mi opinión, la carne alimentada a pasto es mucho más saludable de la que obtienes de un cebadero convencional. En el Pleistoceno, en la época de la que hablábamos, había animales de rebaño en enormes cantidades, muchísimas más que los que tenemos ahora. Y durante el Pleistoceno, hay gente de la Universidad de Beijing en China que dice que nunca se sobrepasaron las 200 partes por millón de carbono en la atmósfera y ahora estamos en 415, o sea que había muchos más animales y menos carbono en el aire. O sea que esa no es la conexión. Primero, el problema ha sido que hemos quemado los combustibles fósiles durante un siglo. Y segundo, es que el ganado no está siendo utilizado para que cumpla con su función ecológica. Si están en un cebadero comiendo maíz producido con fertilizante y después llevado a un matadero, no están secuestrando carbono, no están moviéndose, están causando problemas, no están facilitando que crezcan las plantas necesarias para secuestrar el carbono. Necesitamos más ganado siendo pastoreado de esta forma de la que estamos hablando, que así permita que se capture más carbono en el suelo. Y si pudiéramos llegar a la utopía perfecta, desde mi perspectiva, la carne de pasto sería la comida de los pobres. Y te diría, "Ah, vaya hombre, chuletón otra vez". O sea, tenemos que imitar lo que hacían los mamuts, los mastodontes, lo que hacían los animales por millones. Llegaron los europeos a África y entraron en Zimbabue, miraban en sus carretas, desde sus carretas estaban buscando grandes nubes de polvo y se veían una, se tenían que apartar del camino porque eso era un enorme rebaño de antílopes por millones y que si se cruzaban con ellos pasarían por encima de ellos como una pisonadora. Había total devastación, sin forraje, estiércol por todas partes, todo revuelto después del paso de los animales. En los 100 años posteriores, estos animales, estos antílopes, cayeron en números y esa preciosa sabana se convirtió en arbustiva, en árboles que no estaban siendo pastados. Entonces, esos animales y todo ese ecosistema en un estado maravilloso, al perderse, hace que el ciclo del carbono desciende, se desacelera. Entran más árboles, más arbustos, más materia leñosa, y ese es síntoma del ciclo de carbono que se ralentiza. Necesitamos más animales que estén siendo manejados adecuadamente. Y el ganado mayor es el mejor. El ganado vacuno es mi especialidad además. Entonces,
Las vacas son fantásticas, las ovejas, las cabras tienen su espacio también. Las vacas son las más efectivas para poder hackear el ecosistema para volver a este tipo de estado. El ecosistema es muy antiguo, tiene las mismas expectativas que hace 50.000 años. Son las mismas hierbas, los mismos árboles. Solo le faltan partes del sistema que le ayudan a operar adecuadamente. Así que, en cuanto a la carne, yo no veo que la carne sea un problema. Yo veo que el manejo es el problema. ¿Eso responde a tu pregunta? Vale, Philip. Sí, si podéis hacer las preguntas en inglés, mejor. Me preguntaba qué sistema utiliza más tierra. ¿El sistema holístico de pastoreo o el sistema de cebadero industrial? Porque ves a todos esos animales en poco espacio y les ocupa poco sitio esto. Pero claro, esos animales necesitan comer pienso que viene de otros cultivos, de otros lugares. Entonces, me pregunto si hay estudios que comparen el uso de terreno de ambos sistemas. Esto tiene que ver con la pregunta anterior, que no podemos alimentar a la población actual con el manejo holístico. ¿Sabes cuál es la relación entre ellos? Pues veo que en este área en particular la academia está como 20 años por detrás de lo que está haciendo la gente sobre el terreno. Yo no veo un problema. Yo creo que si tenemos 60 millones de acres en Estados Unidos, 60 y 90 millones de acres en Estados Unidos, que son para cultivos, que son para animales, para alimentar animales, eso se puede utilizar mucho mejor. Y esas son a menudo las tierras más profundas y fértiles del planeta que se están utilizando para extraer soja y maíz para alimentar animales. Así que, evidentemente, los temas logísticos de transicionar de nuestros sistemas convencionales hacia estos, pues no hay que tomarlo a la ligera. Esto no va a pasar de un día para el otro. Pero siendo hipotéticos, teóricos, creo que desde luego que podemos hacer. No veo ningún problema en ello. Todo depende de los límites de tu análisis. Por supuesto, el sistema cebadero industrial es más eficiente si no incluyes todo el tema de los combustibles fósiles, de los cultivos necesarios para mantenerlo. Lo más importante que eso, lo que estoy intentando que la gente entienda con esto es que sin los animales herbívoros todo se muere. Este es el que dinamiza la ecología y no es necesariamente la pregunta, ¿podemos alimentar a todos? La pregunta debería ser, es que si la Tierra muere, no podemos alimentar a nadie. Si queremos descender los niveles de carbono atmosférico, tenemos que reintroducirlo en el suelo, que es donde estaba. Y hay mucho sitio para ese carbono. Así que para mí, y esto es algo muy interesante, yo no creo en el resultado de carne con mis animales. Es que ni pienso, o sea, yo vendo carne, pero yo no pienso en eso. Yo pienso, este es mi sistema de manejo y esto va a permitir que mi ganado esté cumpliendo su función de mantenimiento ecológico mejor. Sí, entonces lo voy a hacer así. Y luego voy a pensar en cómo vendo ese producto. Y esa es una historia mucho mejor que contar. Yo produzco Angus con muy buen marmoleo. Y esta historia se ha contado 1000 veces, a nadie le importa ya esto. Yo quiero contar la historia de cómo he criado ese animal. Una vez que tengamos el producto al final y con el sistema ecológico funcionando bien, entonces podemos vender eso, ese concepto. Necesitamos un cambio de paradigma porque en nuestra mente cuando vemos ganado pensamos, producto de carne, de vacuno, proteína. Tenemos que ver, sin embargo, al ganado primero como un sistema de defensa, como un mecanismo ecológico de regulación. Y si los utilizáramos bien, de Alejandro Correo en el desierto de Chihuahua ha incrementado su capacidad de carga por 5 y está incrementando su carbono en el suelo de manera muy notable. Y además ha notado un aumento de la lluvia en su zona. Yo tengo una carga animal mucho mayor, mucho mayor que mis vecinos. Y cuando ven esta forma de pastoreo, lo que ven es, solo has utilizado un cuarto de tu territorio para el pastoreo este año. O sea, la gente no está mirando las cosas desde el prisma de... La oportunidad es que la gente tiene muchísimo territorio que puede utilizar de forma mucho más eficiente
y de la manera que está diseñado este espacio para ser utilizado. Nos está rogando que lo usemos así, espera ser utilizado así. Y cuando no cumplimos esa expectativa del territorio, del ecosistema, de la genética ecosistémica, entonces empieza a entrar en declive y ya es nuestra responsabilidad entonces darle la vuelta a esa situación, darle la vuelta a ese declive. Gracias. Así que sí, creo que tenemos tierra de sobra. O más bien ha dicho, creo que tenemos tierra suficiente. Miguel Carballo dice, aprecio mucho tu charla porque hay algunos puntos que he disfrutado muchísimo sobre las hierbas altas, sobre el pastoreo al ras y dejar nada de residuo. Creo que es muy importante saber cómo están pastoreando los animales, qué animales pueden ser utilizados, qué genética adaptada debe ser empleada y también el entorno del que estamos hablando, de las sabanas, donde no tenemos humedad de forma constante en nuestro entorno. Y el agua es el factor más importante para poder trabajar en estos entornos y para poder desarrollar estos aspectos ecológicos que estás hablando. Así que supongo que los herbívoros tienen esta humedad todo el tiempo y es la máquina, entre comillas, que tenemos con la que mejorar un ecosistema. Ahora, ¿no crees que en algún momento, en algún punto, tenemos que dejar por lo menos algo de residuos sobre la tierra en momentos en los que no vamos a tener lluvia, por ejemplo, de 5 o 6 meses, como sucede aquí en España este año o el año pasado? Tenemos que tener cuidado, tenemos que dejar algo atrás para que el sol no degrade nuestros suelos y no desertifique nuestros suelos. Creo que tenemos que trabajar sobre eso y ver cómo manejar este sistema de pastoreo, la forma de pastoreo que estamos gestionando. Porque a veces depende de la lluvia. Y tiene su aquel, porque en este clima donde tenemos falta de humedad gran parte del tiempo, es importante saber cuánto residuo dejar atrás sobre el suelo para proteger. Me doy cuenta de que esto es en Australia y tengo que poner un aviso a mis charlas, porque es decir, quitar todo el residuo. Esto, cuidado, creo yo que sí, que tenemos que quitar todo el residuo vegetal, porque si dejamos tallos, esos tallos están todavía respirando y esa respiración está quemando los carbohidratos almacenados en las raíces. Y entonces acabas con un sistema radicular de baja energía al que le falta energía para el rebrote. Y el sol no es tan importante lo que sucede ahí. La temperatura de la superficie de la Tierra no es tan importante. 8 centímetros por debajo del suelo es mucho más importante lo que pasa ahí. Si mides la temperatura 8 o 10 centímetros bajo el suelo en un día de sol, verás que es mucho más estable. No queremos cubrir el suelo de restos, sino de plantas. ¿Y cómo lo conseguimos? Con un alto impacto anual, con muy buen contacto de semilla con el suelo, para que ese rebrote pueda recibir el sol. Y esta es la parte más importante del logístico, es que si estás cogiendo, llevándote todo el forraje, consumiéndolo todo, estás avanzando por tu propiedad más despacio. Vas a conseguir una eficiencia de cosecha mucho más rápido. Si vas avanzando más despacio sobre el territorio, estás dando mayor descanso para el crecimiento y mayor oportunidad de captura de la lluvia cuando caiga. Así que sé que es difícil tragar la idea de quitar todo el residuo, toda la vegetación, pero si veis esta imagen que os voy a volver a mostrar, aquí no lo estoy llevando hasta que el suelo esté totalmente desnudo. El ganado vacuno no puede hacer esto porque no tienen esos dientes que hacen que el suelo quede desnudo. El suelo sí que está algo cubierto. Queremos conseguir unas plantas altamente energéticas que crezcan en un suelo saludable.
esas plantas que tengan muchas hojas. Y si dejamos residuo, es más difícil que eso suceda. Imaginemos que no llueve, que hemos dejado este residuo. ¿Estamos hablando de dejar algo para que coman, un residuo, o estamos hablando desde la perspectiva de que crezca más rápido ese residuo? No he oído la respuesta de Miguel. Tal vez tu rebrote sea más rápido, pero vas a tener un ratio de hojas a tallo menor, lo cual va a crear una planta más debilitada y a lo largo del tiempo vas a debilitar tu sistema radicular también. Y si no tienes crecimiento, entonces el ganado va a ir pasando, comiéndose los restos de la anterior vez. Este es uno de los aspectos muy importantes. Es que no funciona así en la realidad. Tienes al ganado comiéndose todas las plantas que les gustan hasta el suelo, dejando las que no les gustan, casi sin tocar. Entonces se convierte en un mosaico en lugar de un residuo uniforme. Los megaherbívoros no dejaban nada atrás en el Pleistoceno. Es lo que podemos saber con las reconstrucciones que se han hecho. Cuando tienes muchísima densidad animal, porque tienes depredadores aterradores por detrás y miles o millones de animales avanzando, no van a dejar forraje atrás, muy poco. Este es el entorno en el cual ha evolucionado la ecología y es lo que esa ecología espera que suceda. Parece prudente dejar algo de residuo atrás, pero eso no es optimizar. Y uno de los mayores motivos por los cuales a la gente le cuesta mucho hacerlo es, primero, porque no tenemos genética adaptada para ello. Generalmente tienes que ir a África para tener una genética adaptada. Vosotros aquí tenéis unas razas autóctonas realmente bellas que están muy adaptadas. Y si seleccionamos bien, en particular con los toros, ahí podemos realmente mejorar todavía más esa genética para que esté más adaptada. ¿Resulta útil esta respuesta? Recordaros que estáis en la sala que tenéis que hablar al micrófono para que la traducción se pueda realizar. Justamente lo que se preguntaba. Bueno, enhorabuena, Hobbes, muy interesante toda la charla. Me gusta mucho cuando has hablado acerca de épocas como el Pleistoceno, la cual se tiene muy olvidada y siempre miramos años atrás, cientos y como mucho miles, y olvidamos que otras muchas civilizaciones han arrasado ya el terreno. Please, Ok. yeah. Yeah, thank you. Por favor, si le dais un auricular a Hobbes, yo podré traducir para él. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, a mí me surge una duda. Y es, antes había animales de un tamaño tan pequeño como, por ejemplo, las ovejas y las cabras, que tienen la capacidad de llevar más abajo el pasto, porque aquí nuestras tierras se han originado, podemos decir, con animales de distintos tamaños, pero no tan grandes. Entonces, me gustaría saber qué opinas acerca de todas estas diferencias de fauna que hemos tenido y cómo adaptarlo ahora a nuestra realidad. Vale, un momento. Perdona, Ana, sé que me estás escuchando. Es que Hobbes no tiene ahora la sesión de Zoom en el pinganillo. ¿Tú te has quedado con la pregunta? Se la traducimos nosotros aquí ahora esta y mientras le consigo tener un teléfono con un pinganillo, ¿vale? La pregunta era si en el pasado había animales tan pequeños como las ovejas. ¿Y sigue? A ver, es básicamente, antes había animales muy grandes, por lo que ha dicho en el Pleistoceno, y ahora nuestros animales son más pequeños, como ovejas, que llevan el pasto más abajo. ¿Cómo es esto de compatible? ¿Qué opina él acerca de estas diferencias de animales? Vale. So his question is about the comparison between the big size of the herbivores that we had in the past compared to the small size of the herbivores, such as, for example, like sheep that we are having now, that they keep like the grass Está down. repitiendo la pregunta respecto a los tamaños. ¿Cuál es la compatibilidad de los diferentes tamaños de herbívoros con los que trabajamos? Bueno,
en el Pleistoceno también había herbívoros pequeños. Los antílopes, por ejemplo, son de ese tamaño. Pero básicamente teníamos mucho más impacto animal en el Pleistoceno. Es decir, que tenemos que desarrollar las tecnologías para poder gestionar utilizando. Es decir, cómo utilizamos nuestra tecnología para poder gestionar la ecología de manera que ella espera ser manejada. Por ejemplo, los vallados eléctricos, o plantación de árboles, o despeje de árboles. Son buenos ejemplos. Las ovejas no pueden tumbar un árbol. Los toros a veces pueden, los elefantes sí que podían. Entonces tenemos que pensar en cómo utilizar la tecnología para poder servir a la ecología. Y es un problema enorme, que tenemos herbívoros muy pequeños. Pero es lo que tenemos, es lo mejor que tenemos. También tenemos la habilidad y la posibilidad de cortar los árboles nosotros, con tecnología. Y una de las cosas que podemos hacer, y por eso queremos agrupar los animales tan apretados, porque esa es la mejor tecnología que tenemos para crear ese impacto animal. Es que además, como tenemos solo ruminantes, sobre todo, que son selectivos cuando se les permite serlo, en el pastoreo, no van a consumir todo ese pasto cuando está pobre y sobrecrecido sin un suplemento de proteína. Entonces, por ejemplo, en las zonas más frescas, seguramente puedes prescindir de una suplementación proteica, pero en gran parte del mundo, donde sobre todo son temporadas cálidas, donde escapan gran parte de sus herbívoros, tenemos que ofrecerles algún tipo o algún nivel de suplemento proteico para que puedan realizar la digestión que necesitan hacer y poder nutrirse adecuadamente. ¿He respondido al corazón de tu pregunta con esto? Recordad que la gente ha de hablar al micrófono para que yo pueda escuchar. Sí, sí has respondido, pero sigo con una pequeña duda. ¿Cómo podemos hacer eso solo con genética? Something that the sheep graze right down to the ground Mhm. because, different Right. teeth, Right. unlike cattle. Right. And he wants to know, how can you do that with cows? It's kind of like the opposite question that he. I guess I need to work on my language. I want Creo que necesito trabajar mejor en mi comunicación. Yo estoy intentando que las vacas coman todo lo posible. No a ras del suelo, que dejen el suelo desnudo. Creo que en España, dice alguien público, la tendencia es a estar hasta abajo, hasta el suelo desnudo. Culturalmente es un poco la tendencia. Y dice Hobbes, vale, como sabéis, las vacas no pueden hacer eso y las ovejas sí. Entonces, mi responsabilidad será, yo quiero que haya una eficiencia de cosecha lo más alta posible. Yo quiero que las vacas coman todo el forraje posible. No tengo problema con que las ovejas lo coman hasta abajo, siempre que avancen y permitan que vuelva a crecer, que rebrote. No tengo problema con que las vacas coman todo el forraje que puedan. Este es un ejemplo perfecto. Yo estoy satisfecho con este nivel de pastoreo. Las ovejas seguramente lo machacarían más. Aquí hay poco residuo remanente y esto está estupendo. Esa cantidad es adecuada. Lo vais a encontrar en otras fotos, por ejemplo, la hierba de Bermuda. Eso se lo van a comer hasta abajo, al ras. Y ellos van a bajar realmente hasta abajo, con ciertas hierbas que les gustan más. Con algunas hierbas se lo hacen y con otras no. El objetivo es la eficiencia de cosecha lo más alta posible, que consuman el máximo de biomasa y la ciclen por su cuerpo. Porque ese es su trabajo, es ciclar ese carbono.
Esa es su función. Mientras que un fuego, por ejemplo, lo que hace es lanzar todo ese carbono a la atmósfera. Perdemos ese carbono. Pero la función de este ganado es tomar la celulosa, ciclarla, para que la siguiente forma de vida pueda acceder a ella como comida. Así que no es la altura lo que me preocupa, es la cantidad, es el porcentaje de forraje que es cosechado por el animal. Eso es lo que me importa. ¿Así se entiende mejor? Okay, so I'm gonna make a question by Pablo Manzano in the chat. So he appreciates a lot, says it's a great presentation, and he's asked. Una pregunta de Pablo Manzano, que está en el chat y que ha hecho una pregunta que podéis ver y que habla sobre... And also like about the recent like the disappearance, the sudden disappearance of megafauna. Hablando de las teorías de Fraser Smith de la Universidad de Nuevo México sobre el desencadenamiento del rías reciente por la desaparición repentina de megafauna en el continente americano, posiblemente por caza humana. Y dice Hobbes, vale, la sobrecaza es una de las mayores hipótesis, pero yo creo que matar a los animales hasta el último es algo que hacemos nosotros, no lo hacían las culturas científicas. Eso por un lado. Por otro, ¿por qué habrían matado igual? Esa hipótesis de sobrecaza humana no me cuadra. Que hayan podido participar en esa extinción. Si tu fuente alimentaria desaparece, los humanos también descendieron un 60% de su población. Así que los humanos en esa situación intentando sobrevivir tendrían que matar todos los animales que pudieran, pero tanto como para matar a todos, me parece difícil de creer, sobre todo porque había más o menos tantos personas, seres humanos, como megamastodontes en esa época. Entonces me parece un poco difícil de creer que eliminaran al 89% de la megafauna por la caza en Norteamérica. He investigado mucho el tema de la sobrecaza humana. Uno de mis profesores, Jaime Elizondo, cree en esta teoría. Yo creo que se equivoca. Está muy bien no estar de acuerdo con tus maestros, desde luego. Mucha gente mira el cambio climático. Yo creo que desde luego el cambio climático fue un impulsor, pero ¿qué causó eso? Pues la teoría del rías reciente, que aparece por primera vez en un estudio en 2007, pues cada vez cobra más sentido, ¿no? Y más cuerpo. Yo creo que la sobrecaza, esa hipótesis no me acaba de cuadrar. You can. Hi, Anna, Please, I hear you. please. Te hago la pregunta, ¿vale? Ana, leo la pregunta en español y su auricular ya debería estar seleccionado para inglés, ¿vale? Lo compruebo. I can, yes. Yeah, you're Yes. listening to her? Okay, Yes. fantastic. So, ahí va. Madre mía, me estoy haciendo una experta en esto. Venga. So, this is a question by José Luis. He's also a cattle rancher in Spain. And he says, preciosa presentación. Quería preguntar sobre su opinión sobre el equilibrio que tenemos que conseguir como ganaderos de vacuno alimentado 100% a pasto, referente a la búsqueda de animales superadaptados a las condiciones climáticas y el aprovechamiento de los recursos, y al mismo tiempo conseguir un producto que sea de una calidad aceptable para la mayoría del mercado y que la rentabilidad de esos animales, generalmente de un frame muy bajo, pueda ser apropiada para los ganaderos. Casi nada. Gracias, José Luis. Sure. Okay, so my opinion may be different than other Mi people's. opinión puede ser diferente de la de otros.
Como os decía, yo realmente no le doy mucha importancia al resultado en la carne. Yo creo que lo importante es encontrar la manera de vender y de hacer el marketing y de contar la historia. La pregunta era sobre la calidad del animal. ¿Y qué quieres decir con calidad? Todo el mundo tiene una definición diferente de calidad. Para mí, el animal de calidad va a ser uno que es lo más adecuado posible a su entorno. Ese va a ser el más saludable y va a darnos un producto más saludable. Ahora, si la gente habla de calidad es marmoreo de la carne, si eso es calidad para ellos, pues estupendo, ese es tu mercado. Pero esa no es la historia que yo voy a contar y no creo que deba ser la historia que contemos. Ahora, tengo que decir que cuanto más adaptado esté el animal a su entorno, más marmoreo habrá en su carne, porque genéticamente está programado para engordar y acumular grasa. Al contrario que todas esas criaderos industriales que lo que les programan, están programados o desarrollados para acumular carne magra y agua. Entonces, cuando utilizamos variedades que están predispuestas a engordar y acumular grasa sobre pradera, pues esas serán las razas interesantes y nos darán buen producto. Y lo importante será contar bien la historia, contar una mejor historia. Y por eso me voy al Pleistoceno y a esa interacción humana y animal en el Pleistoceno. Creo que no tenemos un problema de salud o un problema ecológico, sino que tenemos un problema mitológico. Creo que tenemos una falta de comprensión total de nuestra relación con el planeta y de dónde venimos. Creo que el hecho de que no sabemos, de que básicamente nos permitieron emerger los grandes rebaños de la sabana, no saber eso nos hace estar desconectados. Tenemos que contar una mejor historia que incluya una nueva mitología, recuperar esa mitología, y eso va a dar la oportunidad que la gente pueda apreciar la calidad de nuestro producto desde otro punto de vista que el juicio que se hace actualmente. Paso el micro por aquí, que también hay una pregunta. Soy Carlos Bermúdez. Very interesting presentation and very interesting way of looking. Carlos Bermúdez, muy interesante presentación y forma de ver la historia. Mi inquietud es la sostenibilidad, que es fundamental, no solo de la tierra y del suelo, sino también de cómo vendes tu producto. Curiosidad, ¿cuáles son los resultados en cuanto a crianza de ganado? Porque tiene que ser sostenible desde ese punto de vista. Si tu ganado no alcanza cierto peso, no puede ser sostenible en tu actividad. Claro, depende, dice Hobbes, si lo ves desde la perspectiva del animal individual o de todos los animales que estás alimentando. Yo no me enfoco en un animal concreto. Yo me centro en la productividad por hectárea. La medida fundamental que utiliza también la gente es beneficio por hectárea económico. Yo tengo el doble de ganado por hectárea de animales pequeños que mi vecino, que tiene la mitad de animales más grandes, yo voy a tener más rentabilidad. Por tanto, para mí, el beneficio por hectárea se maximiza. Por eso os decía que la carga ganadera es el factor número 1 para la productividad y la rentabilidad.
Tenemos que conseguir esos animales que están adecuadamente adaptados, tenemos que pastorearlos adecuadamente y si no están ganando peso, quiere decir que la genética nos está fallando en nuestro rebaño o significa que debemos modificar nuestro sistema de manejo, mejorarlo. De lo que estoy hablando aquí a menudo es un ideal y la función de un ideal es tener un objetivo y mucha tolerancia en torno a ese objetivo. Flexibilidad. Pero no vas a conseguir nada si no tienes el objetivo, si no quieres llegar a una cierta diana. Por esto estoy intentando definir el punto óptimo de productividad, rentabilidad y reconociendo que hay un nivel de tolerancia alto que hay que tener en torno a ese ideal. Entonces, tal vez mientras vas trabajando para llegar a esa posición, tendrás que dejar un poquito de residuo o sacrificar un poco la condición animal. Llegar a ese punto en el que todo funciona bien es un proceso que lleva mucho tiempo. Y específicamente respecto a lo que has dicho, comentaba antes, yo tengo el doble de animales que mis vecinos por hectárea. Y nadie de mi zona maneja el ganado que yo manejo con los objetivos que yo tengo. Así que tengo un nicho de mercado. La mayor parte de la gente coge lo que llamamos el ganado colonial y los angus y lo llevan directamente a cebadero. Y yo soy uno de los pocos que lo lleva al final, a terminarlo en hierba, a cebarlo completamente a pasto. Tener un producto sostenible es importante y la forma más sostenible, o más bien la mejor manera de ser sostenible es maximizar tu beneficio por hectárea. Y no hay nada regenerativo ni sostenible en arruinarse. O sea, eso no es regenerativo ni sostenible. Desde mi punto de vista, la mejor manera de ser sostenible es maximizar tu beneficio por hectárea. Una pregunta más. Me inquieta mucho que en España tenemos más de 30 razas autóctonas de vacas y la mayoría no son productivas. La mayoría son mantenidas con subsidios y programas de apoyo del gobierno y de asociaciones de cultivo, asociaciones ganaderas, que no son productivas, dice, no de la manera en que os estás diciendo, no son adecuadas para llevar su carne al mercado. Porque son muy rústicas, han sobrevivido a la aparición de las máquinas en la agricultura y son muy resistentes. Parece que no tienen mucho futuro, pero por lo que estás diciendo, estarían adaptados al territorio y podrían hacer ese ciclo del que hablas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay un futuro para estas razas autóctonas? Sí. Yo creo que hay una oportunidad magnífica para los animales nativos. Creo que son el recurso más importante que tenemos. Si se les utiliza correctamente, y aquí está la clave, seleccionados correctamente. Somos malísimos seleccionando los toros. Realmente lo hacemos muy mal. Pero si seleccionamos nuestros toros con más cuidado, es muy fácil. Hay que ver qué vaca tuvo un ternero a los 2 o 3 años. Igual, a los 12 años solía tenerlo y otro a los 3. Esa es una vaca fértil. No necesitamos datos científicos para saber que esa es una vaca fértil. Escogemos todos los toros de esas vacas y de esos cogemos los más masculinos, los que tengan más kilos por altura. Es muy sencillo. Si
preservamos esas razas autóctonas, si las utilizamos adecuadamente y seleccionamos adecuadamente, vamos a obtener buenos resultados. El toro que os he enseñado antes es otro ejemplo. Es una raza nativizada de Zimbabue, al norte de Zimbabue. Es un animal productivo. Ese es un ratio de carne a hueso enorme. Fijaos lo finos que son los huesos de estos animales. Son mucho menores estos huesos, mucha más carne, por tanto mucho más eficiente como mecanismo ecológico, además. Si estamos seleccionando nuestras razas nativas adecuadamente, van a ir en esta dirección. Parte del problema es que estos animales subvencionados los cogemos y los tratamos como entre algodones para mantenerlos vivos. La genética esencial para que puedan sobrevivir. Si hay futuro para ellas, y creo que la hay, va a ser, primero, seleccionándolos adecuadamente, segundo, seguramente cruzándolos con otras razas para mejorarlas. Seguramente hay algunas de las razas autóctonas que puedan mantener su pureza, otras seguramente esa alta calidad genética seguramente ya se haya perdido y por tanto van a tener que ser cruzadas para poder recuperar. Creo que la mayor parte del tiempo la respuesta a nuestros problemas está en nuestro propio jardín de atrás, en lugar de mirar más allá. Vale, voy con otra pregunta del chat, ¿vale? Maybe you can, yes, put on the headphone. Vale, pues empiezo a leer. Es una pregunta de Manuel Die. Excelente comunicación. Complementa los aportes de Sitzman y Elizondo. Me gustaría conocer tu opinión acerca de la siguiente observación como productor que he implementado las prácticas de Ultra High Density Grazing, pastoreo de ultra alta densidad, durante años. Suscribo los beneficios y la magia que ocurre con estas prácticas porque las he vivido, pero esta práctica puede ser mágica o muy destructiva. Cuando, en nuestro escenario de 100% de anuales en un suelo descarbonizado, es necesario una estrategia de crear primero cimientos, una fundación para que el Ultra High Density Grazing no cree una severa compactación, suelo descubierto, atraso en la sucesión ecológica. Podríamos hablar de cuestiones teóricas, pero lo que nos dice la experiencia empírica es que en este escenario inicial necesitamos toneladas de residuo para que una vez tengamos un mínimo de área basal de perennes de cobertura, ahí sí se aplica imitar a la naturaleza con pastoreo total. Sin la bomba de carbono, esta práctica puede ser inicialmente contraproducente, vivido en carnes propias. Okay. Excellent. Well, I mean, anecdotal evidence is very La strong. evidencia anecdótica empírica es muy fuerte. No puedes arreglar un brazo roto con una tirita. Otra forma de decirlo es que a menudo tienes que adoptar estrategias para poder alcanzar una mínima base a partir de la cual puedas empezar a practicar esto, en la que puedas imitar a la naturaleza. Es decir, estamos en un declive tan total, tan terminal, que si no tienes hierbas perennes, es muy probable que tengas problemas al principio antes de que el suelo pueda estar en un estado y la vegetación esté en lo que puedas utilizar este mecanismo. Yo nunca he tenido ese problema. Yo mismo. He creado en suelos muy degradados, arenosos volcánicos, en zonas del Pacífico con diferentes componentes de arena, bajo en octano, en zonas subtrópicas con materia orgánica en el suelo extremadamente baja. Ahora mismo mi propiedad ahora tiene entre 0,3 y 1,3 de materia orgánica. Esta propiedad extremadamente baja después de cientos de años de bosque de pinos y luego
pastoreo libre. Y no he visto otra cosa que una explosión total en crecimiento y una explosión de vida, y un incremento en la capacidad de carga y un incremento en la densidad vegetal después de utilizar estos procesos de alta densidad. Ahora, no quiero decir que he visto todas las ecologías del planeta, no he visto todas las zonas del planeta, y eso es lo que hace que el productor, él o ella, sea tan importante. Porque si tú estás probando algo y no te está funcionando, haz algo diferente, desde luego. Yo no estoy diciendo que mi solución o lo que yo he aprendido de Sixman y Elizondo y Savory, de Correo. Es alucinante que no haya americanos en esa lista, es que somos malísimos, la verdad. Yo no estoy diciendo que tenga una fórmula que encaje para ti. Tienes que confiar en ti. Si tú estás pastoreando tus animales en tu tierra, una frase que uso mucho es: yo no hago que mi cerebro cuestione su trabajo. Yo sé que mi subconsciente, mi mente inconsciente está trabajando constantemente, todo el tiempo. Y está viendo miles de cosas que mi visión consciente no ve. Un productor que es el gestor del territorio, que está ahí observando su territorio, va a ser la persona más importante que el leer un libro o aplicar unas normas, unas reglas. Me encantaría poder tener una conversación mucho más profunda y larga sobre este tema que ha mencionado Manuel, porque quiero aprender más y hay que saber más para poder. Me reservo el derecho a cambiar mi opinión sobre cualquier cosa en cualquier momento, incluso en medio de una presentación. Yo siempre estoy aprendiendo y tal vez, y parece que lo hay, algunos lugares donde realmente tienes que tener mucho cuidado con el uso de esto. Pero yo personalmente no lo he visto por mí mismo todavía, en mi experiencia personal. Pero te digo, confía en ti mismo, créete tu propia experiencia. ¿Sí? Vale, pues entonces le paso un momento el micro a Jesús. Bueno, el tema que ha sembrado Manuel es el tema caliente de los ganaderos y los productores aquí en la zona de España, sobre todo en nuestra región, en Castilla y León. Y la verdad que nos interesa mucho el poder abrir nuestras mentes y nuestros ojos a una observación y a ver cómo, como decimos, qué posibles herramientas o tecnologías podemos utilizar para llegar a ese inicio, a ese paso en el que podamos, una vez tengamos esas perennes. Entonces, este tema es ahora para nosotros el más importante, es el que nos tiene un poco frenados, y sí me gustaría que siguiéramos ahí un poco bien con Hobbes o con más gente que quiera participar, tratándolo porque es nuestra barrera ahora mismo. Las demás sabemos las soluciones, estamos convencidos, hemos visto los resultados, los predicamos, de hecho, pero aquí tenemos un problema que queremos todos resolver. Pues nada, anotamos y me parece genial, claro, que nos lo trasladéis también, porque si eso es un temazo que ahora mismo para vosotros es algo barrera, pues nosotros encantados de articular todo lo que podamos para poder ofrecer, pues eso, apoyo, conversación, charlas, etcétera, etcétera. Pues nada, me lo apunto, para deberes. Ahora, cuando él termine de escuchar, voy a ir a por una pregunta de Sergio Herrero, ¿vale? En el chat. Hay dos más aquí en el chat y en principio, ¿hay alguien aquí en la sala que querría hacer alguna pregunta más? ¿No? Pues en principio, esas dos preguntas y ya cerraríamos, ¿vale? Pues venga. Sergio Herrero, buenos días. Muy interesante lo que expones. Teniendo en cuenta que necesitamos unos tiempos de recuperación superiores a 6 meses para permitir la instalación de plantas perennes, tal vez sería más interesante limitar el número de animales por hectárea y buscar un aumento de los precios de venta. One of the things that I think it's not about limiting your animals Creo que no tiene que ver con limitar los animales en una zona. Creo que tiene que ver con no pastarlos para nada durante un año, tal vez 2.
Una estrategia que aprendí de Jaime, que creo que es muy buena y que yo utilizo, es que yo solo utilizo el 50% de mi propiedad cada año. Perdón, cada temporada, ¿no? Utilizo solo la mitad de la finca. Y la otra mitad va a estar restando. Descanso total durante toda esa temporada. Mientras que la primera mitad que está siendo utilizada va a tener altísimo impacto animal. Y porque tienes una eficiencia de cosecha mucho más alta y estás avanzando más despacio por la propiedad, pues no es todo, vas a tener un periodo más largo de reposo y alternas cada año de un lado al otro de la finca. Acabo de escuchar de gente que ha visto recuperarse semillas que llevaban 2000 años desaparecidas, encontraron un frasco con semillas y consiguieron que 2 de esas semillas germinaran. Y esas semillas llevaban muchísimo tiempo en ese frasco. Imaginaos en vuestro espacio, vuestro banco de semillas del suelo, en España, árida. Estoy segura que por lo menos una de esas perennes de temporada está presente esperando su oportunidad y va a poder germinar. Está viva esa semilla, está consciente desde mi punto de vista y dice, vale, es el momento de despertar. Si permitimos que eso suceda, creando esos periodos de reposo larguísimos, extremadamente largos, sin impacto animal ninguno, evidentemente va a haber fauna salvaje que entre, pero esos periodos de descanso de 1 año, de 2, son cruciales para poder incrementar la materia orgánica del suelo, permitiendo que las semillas despierten, germinen y se desarrollen. Porque al incrementar esa materia orgánica, eso crea el humus, que es la materia orgánica que está degradada hasta el punto que ya no se puede biodegradar más y ya está estable. Ese es el pan con mantequilla del suelo, la manteca. Y eso es lo que en las guerras, primera y segunda, permitió alimentar a la gente, porque había enormes reservas de carbono, grandes ríos. Esos son nuestros ahorros, nuestra cuenta de ahorros. Hay que conseguir que se incrementen los niveles de humus, los ahorros, con grandes periodos de reposo, para que esas perennes nativas de clima cálido puedan emerger en los periodos largos de reposo y mientras tanto utilizar la otra mitad de la finca o 1/3 o 2/3 de la finca, depende de tu finca, por supuesto, y poder usar eso de manera mucho más eficiente y aún así tendrás una carga ganadera mayor que la gente que está permitiendo el pastoreo. La gente dice, yo soy pastor, yo soy ganadero, pero soy responsable. Yo soy pastor, pero no hago demasiado. La gente dice eso, pero no. Hay que hablar del pastoreo como si fuera agua. Sin pastoreo nos morimos. No quiero ser agorero, pero es que sin el pastoreo, ese carbono ciclando constantemente, el paisaje entra en declive. Y eso es lo que tenemos que reconocer que la ecología y el paisaje necesitan. Cuando tenemos un problema, en lugar de ir a la idea de, ay, tendríamos que hacer menos de esto, que es pastorear, hay que pensar, no, hay que hacer más pero mejor, más pastoreo pero mejor. Y es ahí donde hemos tenido mucha oportunidad de mejora. Así que cuando se trata de restablecer o recuperar las semillas perennes, largo periodo de reposo y luego trae al ganado el año siguiente o en invierno, en parada vegetativa, comiendo lo seco, las reservas, dejarle ese largo reposo, meter los animales en alta densidad, realmente activar ese suelo que se ponga en marcha y cada 2 años alternar. Esa estrategia se la debo muchísimo a Ditchman y a Hamel cuando ellos realmente dieron ahí con una clave y a mí me ha sido muy útil. He visto plantas que no se han visto en 100 años en Florida, en mi finca, emergiendo. Así que hierbas perennes que estaban hace 100 años en la España árida, utilizando estas estrategias, seguro os apuesto a que vais a volver a verlas. Pues vamos con la última pregunta, ¿vale? Eduardo nos cuenta, hola, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Mi pregunta es sobre cómo podemos hacer un manejo regenerativo
donde los herbívoros cumplen con sus funciones ecológicas sin necesidad de suplementar. ¿Cambiarían los tiempos de descanso, los tiempos de los ciclos reproductivos, la productividad por hectárea? ¿Cómo lo ves tú? Great question. Before I go into that, I do want to say Fantástica pregunta. Y antes de entrar en ello, quiero decir, tengo una mejor comprensión de por qué se les llama intérpretes y no traductores, porque me está dando mucha información adicional esta intérprete, así que muchas gracias a la intérprete, porque le estoy diciendo un poquito quiénes sois los que preguntáis, básicamente, para que tenga una idea de quién está preguntando estas cosas. Y especificando un poquito más sobre los climas en España y las condiciones que tenemos. Bien, dice Hobbes. ¿Recordáis al principio de la presentación? Les dije que hay dos tecnologías digestivas, las del intestino posterior y la fermentación. Bueno, eso solo puede suceder. Solo puedes, por favor, que alguien le pare. Que alguien le pare, que alguien le pare, por favor. Que alguien le pare. Ok. Por favor, pedirle que empiece otra vez, porque es muy importante esta respuesta y que no se me acelere. Yeah. Empezamos otra vez. En un entorno de clima helado o frío, el forraje es de mucha mayor calidad. Y lo típico será que puedas no suplementar, o poco, suplementar un poquito o tal vez nada. Si tienes una genética adaptada. Sí, mientras que en un entorno de clima cálido, seguramente eso no vaya a poder ser posible, porque esas plantas forrajeras, esos climas son tan altas en fibra y bajas en proteína que la tecnología ruminante no está diseñada para procesar eso sin una suplementación proteica adicional. Yo lo he intentado y no me funcionó. Aprendí de la manera dura, que seguramente sea la mejor manera de aprender. Que la suplementación proteica es extremadamente importante. Así que hasta cierto punto, la agricultura regenerativa es el proceso por el cual nosotros utilizamos la tecnología para subvencionar la tecnología que nos falta en el ecosistema, a suplementarla o sustituirla. Ya no tenemos depredadores, entonces tenemos que utilizar vallados eléctricos. Y aunque tuviéramos depredadores, tenemos propiedades privadas. Entonces no podemos permitir las grandes migraciones. Los seres humanos dominamos el 50% del planeta y influenciamos al 90% del planeta. Entonces tenemos que pensar en cómo utilizar nuestra tecnología para subvencionar o suplementar las partes del ecosistema que nos faltan, sabiendo que la ecología, el ecosistema sigue necesitando esas partes que faltan y utilizarlo para que encaje dentro del contexto de un planeta dominado por humanos. Y se puede hacer. Así que resumiendo, si estás en un entorno fresco, de clima frío o templado, puedes seguramente hacerlo con la adaptación genética adecuada. Ahora, si estás en un clima árido, un clima cálido, seguramente no lo podrás conseguir sin suplementación proteica, a no ser que de repente nos empiece a gustar comer caballos. Pues nada, chicos, esta era la última pregunta. Me gustaría darle un agradecimiento especial a Ana por la traducción que se ha marcado en ambas direcciones, porque si no hubiese sido muy complicado poder hacer desde aquí nosotros un poco una traducción que fuese práctica y que se pudiese seguir fácilmente. Así que, Irene, ¿podemos poner a Ana por los micros de la sala? Ana, te vamos a poner para que te podamos escuchar todos desde aquí. Agradecerte un montón todo lo que has hecho en esta sesión, la colaboración tan importante que has tenido para esta charla y nada, darte la palabra para que puedas
pues saludar si quieres o también contarnos un poquito lo que hacéis en la Asociación de Agricultura Regenerativa, que llevan más de 10 años y más de 12 años pues promoviendo y divulgando sobre la agricultura y ganadería regenerativa aquí en España. Ana, a ver si te oímos. A ver, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Me escucháis en la sala? ¿Se me escucha en la sala, chicos, chicas? Ahora, más o menos. ¿Sí? ¿Me escucháis en la sala? A ver, si no se oye no pasa nada, ¿eh? Pero A ver, ¿ahora? vale. ¿Ahora se me escucha? Bajito. Es que está... Estoy haciendo aquí un poco de... Aquí no lo tengo, ¿no? Está aquí. Sí, está abierto. Está Bueno, abierto. a ver si se me escucha. Nada, solo es decir unas palabras, o sea que si no funciona no pasa nada, ¿eh? Dale, dale. Tú habla un poquito más alto y ya se te oye estupendo. Bueno, pues agradeceros la oportunidad, porque como muchos sabéis, yo soy intérprete profesional y empecé yo en todo esto, de la agricultura regenerativa, traduciendo a grandes maestros. Y es para mí un placer, de verdad, poder traducir a alguien como Hobbes. Me encantaría poder estar ahí con vosotros y poder hacerlo en persona, que también es muy divertido. Y sobre todo me dais mucha envidia todos los que estáis ahí. Os vais a ir a tomar ahora un vermutazo a la latina y vais a disfrutar de conversaciones presenciales y demás, que de verdad que me da mucha envidia sana. Así que aprovechad ese rato, quedaos lo que podáis, disfrutaros unos a otros y exprimir a Steve Jobs. Y muy bien todo lo que le habéis estado preguntando, por favor profundizad en eso, porque realmente, bueno, al final estaba dando unas respuestas creo que muy acertadas, ¿no? Para nuestro entorno, que van en la línea de lo que Manuel Die ha estado experimentando también. Decir que desde la Asociación de Agricultura Regenerativa es un placer participar y aportar a este punto de esta manera. Que Pati y yo estamos deseosas de que podamos hacer más eventos así que si os ha interesado, os ha gustado, seguid este espacio, seguidnos, porque vamos a poder compartir más eventos de este tipo, esperamos. Y con eso remitiros a la página web de la asociación, agriculturaregenerativa.es, donde ahí tenéis también todas las redes sociales de la asociación, que nos curramos muchísimo y que llevamos, como dice Papi, 12 años dando la brasa con estos temas y es un placer que esto genere tanto interés. Estamos en el momento, chicos y chicas. Como decíamos el otro día en un curso en el que estábamos, es el momento de ser valientes. Tenemos que ser valientes, así que absorber todo lo que podáis, practicad todo lo que podáis, compartid todo lo que podáis y apuntaos a todos los eventos donde se puedan dar estos deliciosos intercambios. Desde la asociación es un placer facilitarlos y trabajar con la plataforma de Hierba, un lujo que podamos juntarnos en este tipo de cosas. Un placer, gente. A seguir polinizando y disfrutando. Muchas gracias por la escucha. Supongo que lo oyes, Ana. Un aplauso. Thank you very, very much. Hobbes, we really enjoyed the talk. Thank you. Me da un abrazo. Thank you so much. really. Yes. Muy bien. Muchísimas Y- gracias a todos y a todas. Y como dice Ana, nos vamos a tomar Que un estáis vermutazo, pero nos online. repetiremos pronto y en esta te vienes. Todos los que estáis online, la próxima. A la próxima no nos lo perdemos, ¿verdad? Los que estamos online. Bueno, espero que estéis online, que lo hayáis disfrutado también. Y cualquier comentario que queráis hacer de mejora o de aprecio o lo que sea, lo podéis hacer en el chat antes de que cerremos. Eso es. Así que fantástico, porque realmente ha sido un placer hacer este trabajo y ver a tanta gente conocida y querida ahí al otro lado de la pantalla. Y nada, ahí queda abierto el chat para que digáis lo que queráis los que estáis en casa. Y ahora mismo nos vamos a tomar un vermú desde casa. Brindo por todos vosotros desde Galicia. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos por venir. Seguiremos informando de nuevas charlas y actividades en De Hierba. Un abrazo muy fuerte a todos.